Yo no creía en las conspiraciones. Pensaba que eran cosas hollywoodienses, como aquello de que el hombre nunca llegó a la luna o que Marilyn fue asesinada por tener una relación con los hermanos Kennedy. Sin embargo, esto fue cambiando cuando me dediqué al periodismo y aún más cuando me especialicé en el periodismo de investigación. Tras más de 10 años de profesión, ahora cuando empiezo un trabajo, la verdad que no le pongo límites. No pienso que haya nada que no sea posible. Es más, si hoy viniese a mi redacción una persona con una caja llena de documentos y me dijese que hay una gran conspiración mundial para callar los abusos en la Iglesia, no pensaría que es mentira. Los periodistas del Boston Globe tampoco, y por eso ganaron un premio Pulitzer. Es posible que conozcáis esa historia por la película Spotlight, que ganó el Oscar en 2016. La primera vez que yo me enfrenté a una investigación con tintes de conspiración fue en 2012. Yo trabajaba en Univision, la cadena hispana más importante de Estados Unidos. Seguimos el paradero de unas 2000 armas que los narcotraficantes mexicanos habían mandado comprar en los estados fronterizos de Estados Unidos, especialmente en Arizona. Y lo hicieron con la connivencia de las autoridades americanas. Porque las autoridades tenían localizados a muchos de los compradores y lo que hicieron fue no detenerles y permitir que adquiriesen las armas y cruzasen la frontera con ellas para llevárselas a los grandes narcos. El objetivo era seguir el rastro hasta los grandes narcos. Y a esto lo llamaron Operación Rápido y Furioso. Sin embargo, perdieron el rastro de esas armas y los narcos acabaron armados hasta los dientes. El equipo periodístico en el que yo estaba, lo que hicimos fue seguir el rastro de esas armas para ver en qué crímenes habían sido utilizadas. Y la verdad que lo que encontramos fue un listado de tragedias. Por ejemplo, recuerdo, como algo bastante duro, la matanza de 16 estudiantes inocentes en Ciudad Juárez. Para poder desvelar esa verdad, para hacer ese reportaje, Univision invirtió decenas de miles de euros y un equipo de dólares en ese caso, y un equipo de 8 periodistas estuvimos investigando durante meses. Recuerdo noches en vela, cruzando datos, hicimos decenas de entrevistas y clasificamos y analizamos miles de documentos. Yo incluso fui casa por casa en Arizona llamando a las puertas de los compradores de armas para encontrar alguna pista. Nuestro trabajo formó parte de la comisión de investigación que abrió el Congreso de los Estados Unidos y salpicó con fuerza al entonces fiscal general Eric Holder. Nosotros ganamos varios premios periodísticos por ello. En lo personal, yo aprendí que el periodismo se llama cuarto poder por algo. Aprendí por qué se llamaba cuarto poder. Porque es que sin nosotros no se hubiese sabido lo que pasó con esas armas y en qué crímenes acabaron. Esa fue la primera vez que tuve una investigación de este tipo. La última fue en 2018, cuando investigué el sector de las apuestas aquí en España. Hicimos un programa para Telemadrid y conseguimos la primera entrevista con el director del juego. Era la primera entrevista que daba un medio generalista. Y la verdad que esa entrevista, por lo que él dijo y por cómo lo dijo, me hizo pensar que había más cosas que investigar. Su lenguaje gestual creo que dice muchas cosas. Bueno, pues hace poco, meses después de ese programa, un equipo de periodistas, 3 periodistas de la Universidad Rey Juan Carlos, del Máster de Periodismo de Investigación, en el que yo doy clases, hicieron una investigación bajo mi supervisión y consiguieron verificar esta información. Las patronales de las apuestas pagaron 10 viajes a congresos al director del juego. El director del juego es un alto cargo del Ministerio de Hacienda y entre sus funciones está el control y la autorización del juego a nivel estatal. Es decir, para que lo entendamos todos, que la persona encargada de controlar a las casas de apuestas ha viajado por medio mundo pagado por ellas. Pues bien, esta es la consecuencia de aquel trabajo. Ninguna. Yo creo que es un trabajo de todos el que podamos cambiar esto, el que el periodismo pueda seguir ejerciendo de contrapoder. De un tiempo a esta parte, todos vamos al supermercado con una preocupación nueva, la de no llevarnos demasiado plástico. Hemos aprendido que debemos premiar aquellos establecimientos que utilizan menos plástico y que con eso pues, estamos contribuyendo al medio ambiente. La verdad que le dedicamos unos 5 segundos, pero los 5 segundos de todos son mucho. O, por ejemplo, cuando compramos ropa, por ejemplo, nos preocupamos de que no haya sido fabricada usando mano de obra esclava. Es lo que se llama el consumo responsable. ¿Por qué creéis que empezaron a cobrar las bolsas de plástico?
¿O por qué hay marcas que creen que tienen que contarnos dónde y cómo fabrican? ¿Por qué los partidos políticos empezaron a hacer listas paritarias? Porque la ciudadanía se lo exigimos. Yo propongo ampliar ese concepto al consumo responsable de contenidos. Porque si seguimos sin pagar por el periodismo, vemos telebasura o consumimos series que cosifican a la mujer, ¿qué nos pasará? Que seguiremos llenando nuestras cabezas de plástico. Debo deciros que el periodismo de profundidad, el periodismo de investigación, el periodismo riguroso, está pasando por una época difícil. Los grandes medios ya no tienen los ingresos que tenían antes y están en su mayoría endeudados o en manos de grandes acreedores. Y a los grandes acreedores no les gusta eso de molestar al poder. Los pequeños medios tienen menos recursos y se enfrentan a dos situaciones. Por un lado, la tentación del clic rápido, de conseguir audiencia con clic rápido, con esas noticias de no te vas a creer lo último que ha dicho Donald Trump o que ha hecho Pedro Sánchez. Y por otro, el dilema de molestar, porque si molestas, te van a presionar, te van a quitar la publicidad o incluso te van a echar. De esta manera, tenemos la tormenta perfecta para el poder. Tenemos unos medios de comunicación con dificultades económicas y unas empresas como bancos, constructoras o casas de apuestas con grandes inversiones en esos medios. Y de seguir así, va a ser muy difícil que nuestros hijos e hijas puedan tener información independiente, veraz. Pero los contadores de historias también tenemos mucho trabajo por delante y debemos encontrar nuevas formas de llegar al público. Para mí, desde mi punto de vista, al telediario le quedan 2 telediarios. Pero creo que hoy en día un WhatsApp, un videojuego o una ficción pueden ser una forma perfectamente válida de contar lo que pasa. Os voy a poner un ejemplo de una investigación que terminó en ficción y lo que esto supuso. El trabajo al que más tiempo he dedicado en mi carrera fue investigar al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que hoy está en una cárcel de Nueva York, un trabajo que me llevó más de 5 años. Todo comenzó cuando visitamos este cementerio, los Jardines del Humaya, en Sinaloa. La verdad que resulta muy diciente de una sociedad que el barrio más lujoso sea el de los muertos. Los tentáculos del narcotráfico llegan hasta ese lugar y cuando nosotros fuimos, el Chapo estaba en pleno apogeo. Para poder entrar, lo hicimos a las 6 de la mañana, escondidos en una furgoneta y con órdenes estrictas de nuestro guía de no estar más de 20 minutos. Ninguno de los operarios del cementerio quiso hablarnos. Pese a esa ley del silencio, todas las dificultades y el peligro, logramos hacer un trabajo del que estoy muy orgulloso. Ganamos un premio Emmy y marcamos un hito en el periodismo de investigación sobre el narcotráfico. Sin embargo, lo más probable es que muchos de vosotros, mucha de la gente que escuche esta charla, no haya visto o no conozca ese trabajo periodístico. Yo soy muy consciente de que es mucha más la gente que conoce la vida del Chapo Guzmán y su poder corruptor gracias a la serie en la que trabajamos para Netflix. Y ese trabajo demuestra que el periodismo de investigación puede encontrar nuevas vías para ser más entretenido y llegar al gran público. Sin embargo, aún tiene grandes dosis de ficción y yo creo en un modelo en el que el periodismo tenga más peso. A mí me parecería maravilloso un modelo como el de Netflix, pero para el periodismo. Me refiero a un modelo que esté pagado por el consumidor, en el que se premie el trabajo bien hecho y en el que no se le deba nada a nadie más. Ese modelo hoy en día no existe, pero entre todos podemos cambiarlo. Y ya empieza a haber alguna avanzadilla. Me refiero a los medios de pago. Ya hay periódicos como el New York Times en Estados Unidos, Mediapart en Francia o Infolibre aquí en España que viven fundamentalmente de sus suscriptores. Lo siguiente sería pensar en el contenido que consumimos. ¿Os parece que debería haber más series que hablen de diversidad? ¿Creéis que necesitamos debates con expertos, inteligentes, pausados, que nos hagan reflexionar? Bueno, ¿qué programas veis? ¿Cuáles comentáis? ¿Cuáles compartís en vuestras redes? Porque cuando compartes un contenido en tus redes, o lo mandas por WhatsApp, o clicas para leerlo, estás apoyando ese trabajo con tu consumo. Seamos responsables y no enviemos plástico. Hagamos que noticias como la del director del juego, que se fue pagado por medio mundo por las casas de apuestas a las que tiene que controlar, tengan consecuencias. Si consumidor responsable es aquel que aplica un criterio social a la hora de consumir para hacer que el mundo sea un lugar mejor para él y para las futuras generaciones, yo creo que debemos ampliar ese concepto. Incluyamos también el ser consumidores responsables de contenido. A lo largo de mi carrera he aprendido que las conspiraciones existen
y que el poder va a intentar callar a los medios, que los periodistas debemos ejercer de contrapoder y debemos hacerlo de una forma entretenida e innovadora, y también que el consumo es la mejor herramienta de cambio. Mi único objetivo hoy es que le dediquéis a pensar en el contenido que consumís los mismos 5 segundos que le dedicáis al plástico cuando vais al supermercado. Piensa, antes de compartir una noticia, si ese medio o ese periodista ha demostrado su credibilidad. Piensa si hay algún medio que quieres que siga existiendo y si puedes suscribirte. Piensa en castigar, cambiando de canal, de plataforma o de URL, cuando haya un contenido que no te gusta. Piensa cuando veas o recomiendes series, películas, documentales, si fomentan los valores en los que crees. Y piensa cuando haya una noticia que te indigne, cómo puedes hacer que tenga más repercusión. Compártela, apoya ese medio y exige responsabilidades.